Vivimos en una generación saturada de opiniones, emociones y voces contradictorias. Una época en la que la verdad se relativiza, la autoridad se rechaza y la fe muchas veces se reduce a una experiencia subjetiva. Pero la Iglesia de Jesucristo no fue llamada a seguir la corriente, sino a permanecer firme en la verdad relevada por Dios. No hemos sido llamados a innovar el mensaje, sino a proclamarlo con fidelidad. Esto es Didasco Ministries, enseñar con claridad, profundidad y convicción bíblica. Y esto es Radical contra la corriente, un llamado a vivir, pensar, predicar y adorar conforme a la palabra de Dios, aun cuando esa fidelidad tenga un costo. Aquí afirmamos que la Escritura es suficiente, que Cristo es el centro y que el Espíritu Santo obra siempre en armonía con la palabra que Él mismo inspiró. Te invitamos a caminar con nosotros bajo la autoridad de la Biblia, con una fe reformada, cristocéntrica y contracultural. Porque cuando Dios habla por su palabra, la Iglesia vive. La Iglesia no está llamada a reflejar la cultura, sino a reflejar la gloria de Dios. Cuando la Iglesia pierde el Evangelio, deja de ser luz y se convierte simplemente en una institución religiosa. Esto lo dijo R.C. Sproul, un famoso predicador reformado, y es una cita a la cual nos hacemos eco. Sí. Así también Spurgeon entendía que una iglesia que no vive hacia afuera proclamando el Evangelio, inevitablemente comienza a oscurecerse y por consiguiente deja de alumbrar, convirtiéndose en tinieblas. La iglesia existe para la gloria de Dios y cuando deja de predicar el Evangelio puro, deja de ser iglesia y se convierte en un simple club religioso. Eso es muy triste. Si esto lo mencionó Charles Spurgeon. Bienvenidos una vez más a Radical contra la corriente, un espacio donde no buscamos agradar a la cultura, sino someter todo a la luz del Evangelio de Jesucristo. Les habla su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón y como de costumbre nos acompaña Soy Ismael Reyes. Hoy queremos abordar una pregunta urgente y profundamente espiritual. La pregunta es la siguiente: ¿qué significa ser una iglesia que vive verdaderamente a la luz del Evangelio? Y esto es una pregunta que vamos a continuar contestando de nuestro primer episodio. Esta es la segunda parte, donde estamos hablando de una iglesia que vive en la luz y es luz. ¿Qué es lo que significa ser iglesia que vive en la luz y ser luz? Bueno, una iglesia que vive a la luz del Evangelio de Jesucristo no es una iglesia que está definida por la cultura del momento, sino por la verdad revelada de la palabra de Dios. Sí, vivimos tiempos en los que muchas iglesias existen, pero no todas alumbran. Hay actividad, hay programas, hay estructuras, pero ¿hay luz? Claro, las iglesias tienen ministerios, las iglesias tienen programas, las iglesias tienen un esquema por el cual ellas trabajan, ¿verdad? Sí, un calendario. Un calendario, claro, eso es propio. El domingo se sigue una liturgia, que no es otra cosa que el schedule del, ¿cómo se dice schedule en español? El programa. El programa. El programa por el cual la iglesia corre durante la mañana del domingo, en el servicio del domingo. Aún en los estudios bíblicos hay un programa. Pero estos programas, estas actividades, estos ministerios no pueden ser guiados por lo que el mundo dicta. No. Es decir, si en un antro hay luces oscuras y luces parpadeantes violetas, usted no va a traer a la iglesia a enseñar luz en medio de la oscuridad. Tú no vas a traer la oscuridad a la iglesia. No. Es muy importante hablar de este tema porque hoy se habla mucho de la iglesia, que es la iglesia, nuestra iglesia, mi iglesia, pero poco se habla de la luz que debe habitar, vivir y ser esa iglesia. Jesús no dijo que su iglesia sería relevante o popular, hermano. Quítese de la mente esas ideas de iglesias de 500, 200, 1000, 3000. Tenemos una silla vacía esperando por usted, venga para que la llene. Eso no es el llamado de la iglesia. El llamado de la iglesia es claro: arrepiéntete,
cree en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, muere a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Cristo cada día. Ese es el llamado. El llamado no es ven y siéntate. Ah, qué bueno que se sentó. Vino un domingo o dos, le gustó el sonido, le gustó la música, se fue y siguió bebiendo como bebía y siguió caminando como caminaba. Ese no es el llamado de la iglesia, hermano. Nosotros somos radicales y usted disculpe, pero nosotros vamos contra la corriente. Si la corriente del mundo le quiere hacer sentarse en una silla cómoda, siente en una silla cómoda. Pero si usted sigue viviendo como vive, usted no está en la luz, usted está en las tinieblas. Entonces, Jesús dijo que la iglesia sería una iglesia de luz en medio de las tinieblas. Jesús en Juan 8:12 nos dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y luego en Mateo 5, en el Sermón del Monte, cuando comienza, él declara algo que es confrontador para todos nosotros. Ustedes son la luz del mundo. Fíjese, aquí Sori no está diciendo que el templo, el lugar o el ambiente es la luz del mundo. No, no, no. Nosotros, la iglesia. Por lo tanto, llevamos una responsabilidad. Claro, cada creyente tiene responsabilidad de ser la luz del mundo. Y cuando nos convocamos como iglesia, ese grupo que está ahí dentro, fuera, en un restaurante o donde quiera que usted se encuentre, usted es la luz del mundo. Si la iglesia no produce luz, refleja la luz de Exacto, Cristo. no se crea que ahora usted, por ser el más teológico, usted produce luz. Usted está equivocado. Nosotros no producimos luz. Nosotros reflejamos la luz de Cristo, que es diferente. La iglesia existe para la gloria de Dios, edificada por Cristo, bajo su señorío y conforme a su palabra. Eso es ser luz. Eso es ser luz. Los cánones de Dort, un canon que se firmó, que se llevó a cabo hace muchísimos años, y esto es antes de que llegaran todas estas cosas modernas que tenemos hoy día, afirman que esta luz no nace del hombre caído, es decir, un hombre que está sentado en su silla y no ha nacido de nuevo, es imposible que produzca luz. Entonces, los cánones de Dort, estos hombres conocidísimos reformadores de la historia, dijeron que la obra soberana de la gracia regeneradora de Dios en el hombre es la que produce luz. Es decir, sin regeneración no hay luz. Es decir, un cuerpo que no ha sido regenerado está muerto, como dice Juan 1:4. Ustedes creen que están en la luz, pero ustedes no están en la luz. Y no puede reflejar, por consiguiente, la luz de Cristo. Si esto no es una metáfora romántica, es una identidad y una responsabilidad y también un juicio. Exacto. La iglesia no existe para reflejar la cultura. Estamos acostumbrados a vivir eso. ¿A vivir? ¿Cómo vive la cultura? Sino para exponer las tinieblas con la verdad del evangelio. Eso es exactamente, cada vez que yo veo en las redes sociales, alguien que pregunta, ¿qué le falta a la iglesia hoy? Porque esa es la pregunta que se está haciendo en este tiempo moderno. ¿Qué le falta a la iglesia hoy? ¿Le faltan más cánticos? ¿Le faltan más alabanzas modernas, contemporáneas? ¿Le faltan más instrumentos como una batería, un piano, una trompeta, un violín, una guitarra? Hace falta que el predicador sea un predicador joven, ¿verdad? Con estamina, con un atuendo bien elegante. Hace falta tener luces y un fondo bien llamativo. Hace falta tener un logo como el nuestro, que sea en neón y toda la cosa. Hermano y amigo, a la iglesia no le falta ninguna de esas cosas. A la iglesia le falta proclamar la verdad del evangelio y traer a las almas a arrepentimiento, no a sentarse en una silla. Tan simple como eso. Sí. Y esto lo estoy diciendo para todas las iglesias, para todas. La mía, donde nos congregamos, y para toda iglesia. Nosotros no estamos llamados a estar sentados en la silla. Nosotros estamos llamados a proclamar el evangelio y a llamar al arrepentimiento. En ningún lado usted veía a los apóstoles diciendo, venga, vamos a sentarnos aquí a hablar y a dialogar. Ven, siéntate con nosotros. No, arrepiéntete. Ese era el llamado, arrepiéntete. No hay ninguna otra responsabilidad más grande para la iglesia que proclamar la verdad del evangelio, como tú muy bien has dicho, porque esto lo que trae es un juicio.
Cuando tú proclamas la verdad, tú estás proclamando el juicio de Dios sobre aquel que no quiere creer. Entonces, eso crea diversidad. Eso crea a la misma vez una unidad, y eso es lo que se conoce como la diversidad y la unidad en las primeras iglesias. Cuando observamos la iglesia del Nuevo Testamento, hermanos, descubrimos algo importante. No había un único molde cultural de la iglesia, es decir, no la cultura asiática, no la cultura africana, no la cultura puertorriqueña, es que es muy diferente a la cultura americana, no la cultura, no, en la iglesia de aquel tiempo no había divisiones culturales. La iglesia de Corinto no era igual de la de Éfeso, no eran iguales. No eran iguales. La iglesia de Roma no era la iglesia de Jerusalén. Santiago pastoreaba en Jerusalén y en Roma tenías otros hombres y mujeres que estaban a cargo de la iglesia. Tesalónica no era igual a la iglesia de Antioquía. Jamás en la vida. Exacto, no había uniformidad cultural, pero sí una unidad en la doctrina. Eso, no había igualdad en las culturas o en cómo se vive una u otra, porque no son iguales. No, en Primera de Corintios nos muestra la diversidad de dones, pero un solo espíritu. Eso lo vemos en 1 Corintios 12. Había diferencias legítimas en el formato de la reunión. En algunos sitios se sentaba en el piso, otros en mesas, así que o en casas o en lugares abiertos. No había un lugar específico. En la duración podría durar media hora, 45 minutos. O todo el día. 3 horas todo el día. En el tamaño, 3, 5, 10, 2. Y en los énfasis pastorales. Pero, y esto es clave, había solo un modelo inalterable. Ese modelo inalterable lo podíamos ver en esas primeras iglesias locales. Las iglesias locales pueden diferir en circunstancias externas, pero nunca en la doctrina esencial. Nunca. Es decir, había diferencias doctrinales, pero eso no era importante, que es lo que he querido decir en este periodo, ¿verdad? La iglesia en África no es igual que la iglesia en Puerto Rico. Las culturas son diferentes. Pero eso no tiene que ver. Eso es lo que yo quiero llevar a ustedes, mis amados hermanos y amigos. Esa cultura no tiene que ver siempre y cuando la doctrina sea esencial y la misma. Eso es clave en esa iglesia de ese tiempo y en la iglesia de hoy. Es clave la doctrina en la iglesia primitiva como la iglesia de hoy día. El problema no es la diversidad legítima, sino cuando se sacrifica la verdad por el pragmatismo. Es decir, cuando comenzamos a traer cosas de afuera para tratar de atraer a la gente a la iglesia. De nuevo, vamos a citar una vez más los cánones de Dort, que enfatizan que la verdad del evangelio no se adapta al hombre, sino que el hombre es transformado por la verdad. No importaba la cultura en el tiempo de la iglesia primitiva. La doctrina era la misma, Cristo era el centro y la palabra era la autoridad. No el chiste desde el púlpito, no el comediante, no el que estaba vestido con los mejores gabanes, nada de eso es el centro. Porque hoy día tenemos al doctor detrás del púlpito, pero tenemos la Biblia cerrada. Eso es triste. Y ese es el problema, que no estamos enseñando, no estamos llevando palabra, doctrina a la iglesia. Tú haces encuestas en las iglesias. Acabo de ver la encuesta de Lifeway y la gente como piensa, es que es increíble. Yo pensaba que yo haciendo estas encuestas, yo estaba, a lo mejor Ángel, tú eres demasiado radical. No, pero es la realidad. La gente piensa que hay múltiples caminos para llegar a Dios. La gente piensa que, sí, es Cristo Jesús, pero yo tengo que hacer obras para poder ser salvo. Hoy día, en iglesias bautistas, en iglesias reformadas, en iglesias conservadoras. ¿Qué está pasando? No se está enseñando doctrina, no se está enseñando el evangelio. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, como nos preguntamos en el capítulo anterior, ¿qué es realmente la iglesia? ¿Qué es la iglesia, Sori? Eclesia es el pueblo llamado por Dios. Así de sencillo. En el Nuevo Testamento la palabra eclesia no se refiere a un edificio. Sáquese eso de la mente. Se refiere a un pueblo llamado
afuera. Exacto. Esto constituye un pueblo redimido. No un pueblo sentado, es un pueblo No. redimido, un pueblo vivo. Dios nunca tuvo como meta solo salvar individuos aislados. Ajá. Su plan eterno fue formar un pueblo para sí. Desde el principio, cuando leemos Génesis, desde el principio vemos cómo el Dios de pacto está haciendo un pacto con la humanidad, buscando hacer un pueblo para sí. Ese pueblo originalmente sería en Adán y Eva, Sí. pero tras la caída del pecado, ellos salen del huerto, Dios los saca, empiezan a multiplicarse, llegamos a Noé, hay el diluvio, la población del mundo muere, Dios permite que 8 vivan, esos 8 se comienzan a multiplicar nuevamente, se esparcen, empiezan a multiplicarse y constantemente vemos a Dios tratando de hacer un pueblo para sí mismo. Eso es la iglesia, el pueblo de Dios. Desde el Antiguo Testamento, Dios formó a Israel como nación del pacto, pero ya allí se anticipaba algo mayor, que los gentiles, nosotros, serían también llamados a ser parte del pueblo de Dios. Y en Pentecostés esa promesa se cumple. Hechos 2, versos 9 al 11, la palabra del Señor dice: partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Sáquese de la mente las lenguas extrañas o angelicales o lo que sea que haya sucedido en el día de Pentecostés. No vamos a entrar a hablar sobre la llegada del Espíritu Santo ni sobre las lenguas. Lo que vamos a hablar es, para que nos saquemos eso de la cabeza, de que nosotros somos especiales porque hablamos en lengua. Sáquese eso de la cabeza. Usted no es especial. Somos el pueblo de Dios. La iglesia de Dios está conformada por distintas etnias, distintos grupos, distintos pueblos. Aquí hay de África, de Asia, de Jerusalén, judíos, prosélitos, griegos, cretenses, de Egipto. O sea, aquí vino gente de todos lados al aposento alto. Y todos se oyeron hablar en el mismo idioma, la palabra de Dios. Así es. En el mismo idioma. Sí, la iglesia nace como una comunidad. Exacto. Es multinacional, multiétnica y unida bajo un solo Señor, Cristo Jesús. Exactamente. Jesucristo es la cabeza de esta nueva humanidad. De esta nueva congregación de hermanos. La Confesión de Fe de 1689 enseña que la Iglesia Universal está compuesta por todos los elegidos y regenerados por el Espíritu. Y los cánones de Dort afirman que esta elección es incondicional, fundada únicamente en la voluntad soberana de Dios, no en méritos humanos. No importa si usted es judío, el Israel espiritual no existe. La iglesia es el Israel espiritual. La iglesia, el Israel espiritual no existe. El Israel que existe hoy es el Israel político. Sí. El Israel político usted lo puede ver por el juego de política que tienen. No, y las constantes guerrillas. Por eso, el juego de política. Y los ataques que están sucediendo allí. Yo soy Netanyahu y yo peleo contra Gaza y lo destruyo, lo desaparezco del mapa y después quiero ayudar a Estados Unidos a pelear y a ganar Groenlandia y así sucesivamente. Eso es un poder político, eso es un Israel política. Un Israel que niega a Jesucristo como Señor y que sigue arraigado a las leyes judaicas. Entonces ahí vemos a un Yahvé, ahí vemos a un Adonai, ahí vemos porque ellos son los más espirituales, pero están muy lejos de la verdad, están muy lejos de la palabra de Dios. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos de nuevo, ¿cuál es nuestra identidad como iglesia? Bueno, la identidad de la iglesia es que no está en la cultura, no está en la política, no está en el edificio. La identidad de la iglesia está en Dios mismo. Pablo dice que los gentiles, nosotros, fuimos injertados
injertados como parte de esa nación. Incluidos. Incluidos, muy bien. Eso lo encontramos en Romanos 11. El capítulo entero lo tiene que leer para poder usted entender el contexto de lo que Pablo está diciendo. Pero en Efesios capítulo 2, Pablo hace algo similar. Y él declara que ahora somos conciudadanos del pueblo de Dios. Y también en Gálatas 3:28 nos recuerda una verdad sorprendente. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son unos en Cristo Jesús. Pedro va más lejos todavía y aplica a la iglesia un lenguaje reservado solo para Israel. Si usted no ha leído ese texto, que se lo debe saber de memoria, este texto Pedro lo utiliza siendo judío para la iglesia gentil en un idioma o lenguaje que estaba separado solo para el pueblo judío. Y Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, voy a parafrasear y voy a usar algunas palabras nada más. Pedro dice que nosotros somos un sacerdocio santo, una nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Si usted va a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, va a ver ahí que dice, nosotros somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las buenas obras o las buenas nuevas. Entonces, Pedro está utilizando un lenguaje del Antiguo Testamento para referirse a nosotros en el Nuevo Testamento. Entonces, la iglesia vive para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es lo que dice 1 Pedro capítulo 2, verso 9 al final. Dice, nosotros no fuimos llamados solamente a ser un real sacerdocio o somos sacerdotes reales o somos una nación santa y exclusiva. Somos un pueblo adquirido por Dios mediante la sangre del Espíritu Santo, pero ahí se queda. Entonces no estamos haciendo la segunda parte del verso, que nos llama a proclamar las virtudes o verdades de aquel Jesucristo, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto explica por qué Jesús nos envía a ser sus testigos. Hechos capítulo 1, verso 8 nos dice, serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, esta identidad que tenemos en Dios ahora nos lleva a ser una iglesia como cuerpo de Cristo. Sí, la iglesia no es un solo pueblo, es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, así como nos dice Efesios 5:23. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él el mismo Salvador del cuerpo. Fíjate, en este verso, Dios a través de Pablo, está haciendo una similitud entre el matrimonio, marido y mujer, y Jesús y la iglesia. Es para que el pueblo lo pueda entender. Sí. ¿Ok? Entonces, Pablo está diciendo, Dios nos está diciendo a través del apóstol Pablo, nos está diciendo, ¿usted sabe cómo funciona el matrimonio? Que el marido es cabeza de la mujer. ¿Ves por qué no hay pastoras en las iglesias? Pero eso es otro tema. Marido de la mujer y cabeza de la mujer, perdón, debo decir. Y ahora él coge esa similitud o la toma y ahora dice, como Cristo es cabeza de la iglesia y nosotros si él es la cabeza, ¿qué somos nosotros? El cuerpo. Sí, porque él es la cabeza y nosotros somos entonces el cuerpo. Cristo no solo salva a la iglesia, Cristo gobierna la iglesia. Exactamente, amén por eso, porque Cristo gobierna la iglesia, porque iglesias que son gobernadas por el hombre, pues ya usted ve la debacle que tenemos hoy día, cuando Cristo no es la cabeza y el hombre es la cabeza, pues porque tiene los estudios, o porque es muy profesional, o porque es muy carismático. Se le suben los humos, que entonces se cree que él es el centro. No, y que también que nada le va a pasar. Exacto. Somos débiles. Exacto. Muchos hombres han caído, en estos días han caído muchísimo. Cristo es la cabeza, definitivamente. Y el apóstol Pablo usa esta imagen para enseñarnos dos verdades inseparables. La unidad y la diversidad. Y eso lo vemos de nuevo en 1 Corintios 12, en el verso 26. Dice, si un miembro sufre, todos sufren. Si un miembro es honrado,
Todos se gozan. Es decir, ahí hay una unidad, pero hay una diversidad. No todos los miembros son iguales, porque mi mano derecha no es igual que mi mano izquierda. Mi ojo derecho no es igual que mi ojo izquierdo. De hecho, para que usted tenga idea, mis lentes, mis espejuelos para poder leer, mis espejuelos, yo tengo un aumento diferente en un ojo y un aumento diferente en otro ojo para poder leer. Y ellos dos se combinan para hacer uno. Mira qué buen ejemplo. Entonces, mi ojo derecho no es igual que el ojo izquierdo. No. Mi huella digital del lado derecho, mi huella dactilar del lado derecho, no es lo mismo que la huella dactilar de mi dedo izquierdo. Entonces, somos un cuerpo, pero cada miembro es diferente, pero estamos unidos bajo la misma cabeza. No hay cristianismo bíblico sin compromiso con el cuerpo local. Recuerde eso siempre. Por eso, la membresía es para creyentes regenerados. Exacto. El bautismo es una confesión pública de fe. La cena del Señor es la comunión viva con Cristo. Exacto. Los creyentes perseveran en la fe porque Dios los preserva, no porque se sostengan a sí mismos. Por eso la membresía, el bautismo y la cena del Señor no son rituales vacíos, sino marcas de una iglesia viva. Una iglesia que está viva es una iglesia que toma en serio la comunión, la cena del Señor. Una iglesia que está viva toma en serio el bautismo del creyente. Una iglesia que está viva toma en serio el estar unidos por las coyunturas, velarse unos a otros, no tener grupitos élites. El que es comerciante y tiene dinero, pues solo se reúne entre ellos. El jovencito solo se reúne con los jóvenes más o menos de su edad, porque, ¿verdad? Ese es su contemporánea. Entre ellos se entienden. No, hermano. Usted que tiene 18, 20, 25, 30, usted debe sentarse con el anciano de 70 y 80 y tomar sabiduría de ese anciano. Y ese anciano de 70, 80 y 90 debe sentarse con el jovencito para cuando ese anciano necesite una ayuda de alguien que tenga más vigor y fuerzas. El pastor debe sentarse con los más jóvenes o los más ancianos para escuchar lo que está pasando en el moda, en el tiempo, en los momentos. Y el más joven se debe sentar con el pastor para adquirir sabiduría de lo que la palabra de Dios dice. Hermano, esto es un cuerpo. Todos nos ayudamos a otros. Aquí no hay élites. Aquí no hay élites de que tú tienes un doctorado en medicina y yo soy el que recoge la basura. Usted me disculpa que eso suene así de brusco, pero así es como vive la iglesia hoy. Lamentablemente. Así es como vive la iglesia hoy. Entonces los que están más abajo se sienten menos que el que es doctor, que el que es abogado, el que es juez, el que es... Y eso no debe suceder en la iglesia. No. Hay diversidad, por supuesto, pero no hay diversidad en Cristo. No, y lo lamentable es que al surgir estas divisiones, la iglesia nunca está unida y no pueden hacer el fin común. Que es proclamar la verdad que se nos Exacto. dijo en Primera de Pedro capítulo 2. Sí. Porque no podemos proclamar una verdad cuando tú estás pensando en que tienes que invertir en Bitcoin o lo que sea que son las inversiones de hoy día. Porque tú estás pensando en lo monetario, en tener cuenta de banco, en guardar dinero. Sin embargo, este anciano que tiene 70 años está pensando en cómo va a dejar a su familia. Las citas médicas, los problemas de salud. Hermano, no, la iglesia no está llamada para eso. Por eso es que a las viudas se le llama a enseñar a las más jóvenes. Por eso es que se toman los primeros conocidos diáconos en Hechos. Porque estos hombres, los apóstoles, no lo podían hacer todo. Pues llaman a estos hombres con mucho conocimiento, y de entre ellos está Felipe, Esteban, a servir a las mesas. Aquí no hay una élite porque tú eres pastor y doctor. Eso no existe en la iglesia del Señor. Si a alguien tenemos que mirar es a Jesucristo. Sí, tenemos que estar enfocados siempre que unidos tenemos que estar para poder llevar a cabo la misión que Cristo nos envió a hacer, y además tenemos que dejar siempre eso atrás. En la iglesia todos somos iguales. Todos somos uno en el cuerpo, un cuerpo. Entonces una iglesia en la luz es una iglesia sometida a la palabra, es una iglesia guiada por el Espíritu y es una iglesia edificada en amor. Hermano, yo le estoy diciendo todas estas cosas, pero se las estoy diciendo con todo el amor de mi corazón, porque es mi anhelo poder ver una iglesia unificada. No estoy hablando de ecumenismo, estoy hablando de una iglesia unida.
con el mismo pensar, el mismo sentir, la misma visión, la misma misión, que sea bíblica, céntrica en Cristo, guiada por el Espíritu Santo, ferviente en oración. Ese es mi anhelo, por eso es que lo digo. Yo no digo por criticar iglesias. A mí eso me tiene sin cuidado. Si usted está firme en la escritura y yo veo que lo que usted está haciendo es bíblico, amén, gloria a Dios por eso. Pero lo que no es bíblico lo tengo que llamar. Nosotros estamos llamados a decir la verdad del evangelio. Entonces eso nos lleva a una iglesia que es luz y no tinieblas. Una iglesia que es iglesia y no es mundo. La Biblia presenta al mundo como un sistema caído. Por esto la iglesia no puede confundirse con el mundo. La iglesia, en cambio, es un organismo vivo. Exacto. El mundo vive en tinieblas. Usted lo que tiene que ir es, mire, vaya, nosotros en Puerto Rico, para los que nos escuchan fuera de Puerto Rico, le damos las gracias por escucharnos. En Puerto Rico tenemos un centro comercial muy grande que se conoce como Plaza Las Américas. Le dicen el Centro Comercial del Caribe. Entonces, en este centro comercial lo que usted tiene que es ir allí y pasar una hora caminando en el centro comercial. O sentándose en un banco. O sentándose en un banco, muy bien. Y usted va a ver en cuánta oscuridad vive este mundo. Allí usted va a ver damas que caminan, que se le ven sus senos. Desnudas. Estoy hablando literal para que usted entienda. Sí. Hombres que caminan con otros hombres tomados de la mano, como si eso fuera algo muy normal. He visto parejas de hombres besándose. Sí. He visto parejas de mujeres besándose. He visto damas que van con unos pantaloncitos bien cortititos, que se le ve todo su cuerpo. He visto hombres con maones o pantalones bien pegados, de estos tipo licra, que también se les marcan sus partes. Hermanos, vivimos en decadencia. Allí la gente vive en desenfreno, gastando en tarjetas de crédito y comprando cosas que tal vez nunca ni van a utilizar. Esa es la oscuridad en que este mundo vive, sin contar los gobiernos oprimiendo, las enfermedades que nos rodean. Hermanos, vivimos en un mundo caído. La iglesia no puede ser ese mundo oscuro, tenebroso y caído. No somos del mundo, recuerden bien, pero somos enviados al mundo. En Mateo 28, en Marcos 16, que es nuestra gran comisión. Nos mandaron a ir y a ser discípulos. Claro, ¿verdad? Y es necesario que nosotros tengamos en mente ese mandato, porque si no, vamos a enfriar la silla. Exacto. Calentamos sillas, enfriamos al mundo más de lo que está, y es una tristeza porque vemos en los niños, en los matrimonios que se rompen, en los hogares disfuncionales, en el abuso hacia los niños, en el abuso a hombres y mujeres. Miren los crímenes en Puerto Rico en esta semana, eso ha sido increíble. Ha sido increíble, es triste ver cómo una familia, un matrimonio, tiene a 5 niños viviendo en unas condiciones infrahumanas. Pero ellos están en las redes sociales bien maquillados, bien vestidos, bien arreglados, y los pobres niños sin comida. Eso da grima, es triste. Es fácil para la iglesia, y usaste un término que me encantó y no está en el bosquejo, pero lo voy a utilizar. O sea, vamos entonces a enfriar las sillas de la iglesia. Olvídese de llenar las sillas. Olvídese de eso. Vamos a enfriar la silla, vamos a calentar al mundo con la luz del evangelio. Claro. Qué tremendo eso. Porque fíjate, usaste ese término, está tremendo. Porque estamos acostumbrados a estar sentados calentando sillas. No. Y nuestro llamado es ven a la iglesia, ven con nosotros, ven aquí con nosotros. Pero ¿qué estamos haciendo? Entonces decimos, vamos a evangelizar y vamos a los lugares donde todo el mundo nos ve. Vamos a evangelizar al hospital, donde están los que están muriendo. Vamos a evangelizar a las cárceles, donde están los asesinos, los violadores de mujeres. Vamos a evangelizar al caserío o a la barriada donde están los pobres. Vamos a evangelizar donde están esos hogares que hay gente enferma que no hay quien los cuide, se están muriendo. Y no tienen a nadie que ni tan siquiera ore por ellos. Vamos a hacer el trabajo, vamos a enfriar la silla y vamos a calentar el mundo. Porque ese es nuestro llamado, ese es nuestro llamado. La iglesia no está llamada sino a confrontar el pecado, la idolatría y la mentira. Pero también proclama la redención en Cristo y la esperanza del evangelio. O sea, no todos son malas noticias. No. Sí, confrontamos el pecado, pero después de eso
tenemos que llevar al futuro creyente, ¿verdad? Confiando en que Dios lo va a salvar, de que hay una esperanza en Cristo Jesús. Somos una colonia del reino. Nuestra lealtad no es a la cultura. Hermano, no sea leal al pueblo, no sea leal a la cultura. Es cristocéntrica. Nuestra lealtad está arraigada en nuestro Señor Jesucristo. Mire, Romanos capítulo 12 nos llama a no conformarnos, sino a ser transformados. No nos conformamos con este mundo, sino que nos transformamos porque no somos de este mundo. Cito lo que dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12. Dice así el Señor: por tanto, hermanos. Ve, él no le está hablando al mundo. Pablo no le está hablando al mundo. Pablo le está hablando a hermanos. Yo te estoy hablando a ti, a mi hermano en Cristo. Les ruego. Escuchen esa palabra. Pablo está tratando de entrar a lo más profundo del corazón de ese hermano. Les ruego, ¿por quién? ¿Por Pablo? No, por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias? Las que él tuvo en salvarte. Esas misericordias. Las misericordias vistas, ¿dónde? En la cruz. Mira la cruz y vas a ver las misericordias de Dios. Que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Estoy citando la Nueva Biblia de las Américas. Y no se adapten a este mundo. No se adapten a este mundo, no se conformen a este mundo, no se gusten de este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Esto, es vivir radicalmente y en contra de la corriente. En la iglesia, en la historia, es la luz que no se apaga. Desde sus inicios, la iglesia fue perseguida. Se reunían en casa, vivían en secreto, pero nunca dejaron de ser luz. Exacto. Dios, en su soberanía, permitió cambios históricos encabezados por Constantino, como el Edicto de Milán y el fin de la persecución oficial. Yo quiero hacer un hincapié en esto. Señalamos mucho a Constantino y que verdaderamente él no era cristiano. De hecho, él murió siendo bautizado por la Iglesia Católica al final de su vida porque entendía que ese bautismo papal le iba a permitir tener salvación, pero siguió siendo igual de corrupto, siguió siendo igual de malo, siguió siendo queriendo tener el poder y el control del mundo entero. Constantino, de hecho, ellos bajo Constantino lograron unificar, lograron la captura de muchos lugares para el reino o lo que se le conocía como Roma. Entonces, Constantino no era... Si miramos la historia y leemos los libros bien y buscamos la información, vamos a ver que Constantino no era un verdadero creyente, no lo era. Él lo hizo para que la iglesia fuera incluida, pero eso lo hizo políticamente. Claro. Para entonces unir los reinos. Pero en la soberanía de Dios, permitió que esa iglesia que estaba escondida en las catacumbas y que estaba metida en lo más profundo de la tierra, escondida para que no fueran perseguidos, volvieran a traer luz a un mundo en tinieblas, y esa es la parte preciosa del Edicto de Milán. El Edicto de Milán, la parte preciosa es que Constantino permitió que la iglesia volviera a expresarse públicamente. ¿Usted vio lo que sucedió en estos días en Minnesota? Donde se entró un grupo de activistas a irrumpir en un servicio del domingo. Entonces, la iglesia pacífica, glorificando y alabando a Dios un domingo, y la turbia del mundo entrando a irrumpir en un servicio para que la iglesia les ayudara a protestar contra de ICE y en contra de todos los inmigrantes. Los inmigrantes y todo lo demás. O sea, vemos cómo la iglesia es pisoteada cuando la iglesia lo que está tratando de traer es luz a este mundo. Entonces, claro, Constantino no era un creyente de acuerdo a lo que la escritura, no lo que Ángel cree. De acuerdo a lo que la escritura dice, que tú tienes que morir al viejo hombre, 180 grados, caminar opuesto al pecado, morir a ti mismo, tomar tu cruz. Bueno, pero es que los reyes que estuvieron en Siria, en Persia y en Medopersia tampoco eran. No.
Sin embargo, permitieron que Esdras y Nehemías con Zorobabel retornaran a construir el templo. Y dijeron, todo el dinero que tenemos se lo vamos a dar, los impuestos se los vamos a dar y vamos a ayudar a que ustedes reconstruyan el templo de su Dios. Y Pero después, era solamente por beneficio político. claro, era un beneficio político, pero de nuevo Dios en su soberanía estaba permitiendo que estos reyes poderosos dieran hasta de sus recursos. Y aún más, Ciro pide, por favor, pídele a tu Dios por mí. Pídele por mí. Sí. Entonces tenemos que la iglesia es luz en medio de la oscuridad. Y aunque, miren hermano, han surgido errores, herejías y desviaciones teológicas a través de la historia con todos estos hombres. Ciro, Artajerjes, Nabucodonosor, que al final terminó reconociendo a Dios, Constantino, bueno, usted nombre todos los que usted quiera. Han habido herejías, han habido errores y han habido desviaciones teológicas. Es más, nosotros estamos aquí hablando ahora mismo y muy probable estamos cometiendo algún error teológico. Muy probable. Porque, hermanos, somos humanos y no somos Dios. Ahora, Cristo nunca dejó de edificar a su iglesia. Pero hoy día enfrentamos otro peligro. Y es que definir la iglesia por la cultura, la tradición o la preferencia y no por lo que dice la Escritura es un error. Por eso es que debemos volver a preguntarnos, ¿qué modelo seguimos? ¿Qué modelo sigue tu iglesia? ¿El bíblico o el que ha aprendido de su pastor? Oh, es que sí me enseñó mi pastor. Pero tu pastor, lo que te enseñó, tú lo has cernido a través de las Escrituras y tú te parece que algunas cosas que tu pastor dijo no eran muy coherentes con la Escritura. Bueno, pues deséchalas. Nada malo, ese hombre fue un siervo de Dios. Pues cometió unos errores, ahora a través de la Escritura tú has visto que son unos errores, tú desechas esos errores y ahora empiezas entonces a guiar a tu iglesia hacia la total verdad del Evangelio. ¿Lo vas a hacer un 100%? No lo vas a hacer un 100%, pero la idea es tratarlo. Entonces, en conclusión, mis amados hermanos y amigos, una iglesia verdadera, una iglesia que verdaderamente está en la Escritura, es una iglesia que verdaderamente está en la luz, está fundamentada en la palabra, depende del Espíritu Santo totalmente, unida como un solo cuerpo, perseverante en la oración y comprometida con el Evangelio. No es perfecta, pero es fiel. No es popular, pero es verdadera. Que el Señor nos halle siendo una iglesia radical, contra la corriente y lo más importante, para su gloria. Recuerden, en los próximos capítulos vamos a seguir hablando sobre el tema de la iglesia. Es un tema que creo que es importantísimo para comenzar el año. Y necesario. Entonces vamos a hablar de una iglesia que está centrada en la exposición bíblica de la palabra, de una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo, no por hombres, de una iglesia, como decía Spurgeon decía, antes de subir al púlpito, Spurgeon, mientras iba caminando hacia el púlpito, él decía en su mente, Espíritu Santo, guíame, Espíritu Santo, guíame, Espíritu Santo, guíame, Espíritu Santo, guíame. Y parecía una repetición vana, pero Spurgeon lo que estaba era buscando que en su mente sus palabras no fueran sus palabras, sino que el Espíritu Santo fuera el que le guiara. Pues de eso también vamos a hablar, de una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo, como dije, una iglesia centrada en la palabra de Dios, de una iglesia que es ferviente en la oración, y una iglesia fundamentada en la verdad del Evangelio de Cristo Jesús como su ancla. Entonces, vamos a tener unos 4 capítulos siguientes donde vamos a estar hablando sobre cada uno de estos temas de manera individual. Entonces, le queremos dar las gracias por acompañarnos en este episodio de Radical contra la Corriente. Nuestra oración es que la palabra de Dios haya confrontado tu mente, afirmado tu fe y dirigido tu corazón hacia Cristo. Recordemos que no somos llamados a ser relevantes para nuestra cultura, sino a ser fieles a nuestro Señor. No a seguir impulsos, sino a cambiar en obediencia. No a depender de nuestras fuerzas, sino de la gracia de Dios.
Si este contenido, si lo que estamos grabando y lo que estamos compartiendo contigo es de edificación a tu vida, te animamos a que lo compartas, a que le des likes o un thumbs up, dedos arriba. Te invitamos a más que todo eso, a que puedas meditar en la Escritura, a vivir cada día bajo el Espíritu Santo y solamente conforme a la palabra de Dios y no a palabra de hombres. Esto fue Radical contra la Corriente. Recuerden, firmes en Cristo, sólido gloria. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Que Dios les llene de su gracia, de su paz y de su amor. Hasta aquí les habló su hermano en Cristo, Ángel Colón. Y Sorismal Reyes. Dios les bendiga. Que la paz de nuestro Señor esté con todos ustedes.